Muy buenas tardes, amigos de Ezequiel Montes y todos los seguidores de Canal 20. Es un gusto, un placer poder estar aquí nuevamente con ustedes. En algunas otras ocasiones hemos tenido el gusto, el honor de participar aquí en este espacio informativo. Y el día de hoy, gracias a mi amigo Iván, recibimos la invitación de participar nuevamente, pero desde un espacio jurídico que esperemos sea de utilidad para ti que nos ves y que podamos resolver algunas dudas jurídicas. Un programa que iniciamos este día miércoles por la tarde, noche, y que hemos titulado Espacio Legal. Un espacio legal para ti, un espacio legal para toda tu familia y todos tus conocidos. De suma importancia siempre tener a la mano un excelente abogado que pueda participar contigo en tus problemáticas y resolver las situaciones de tu esfera jurídica. Es un gusto para nosotros poder estar nuevamente ante las cámaras, poder compartir un poco más de nuestros conocimientos y actividad con todos ustedes. Y bueno, pues qué les cuento que estamos en el mes de septiembre, ya casi por concluirlo, un mes importante en el ámbito jurídico, y pues qué mejor que tener un invitado de honor, quien nos apadrina el día de hoy, un amigo, un excelente profesionista en la zona, querido en el semidesierto queretano, nuestro amigo y notario de Cadereyta de Montes, de la notaría número 1, el licenciado Omar Alejandro Hernández Garfias. Amigo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de participar el día de hoy con nosotros en este programa y que seas nuestro padrino con tu presencia el día de hoy. Al contrario, Rubén, te agradezco muchísimo este espacio, esta oportunidad de poder acercar a lo mejor algún tema con la ciudadanía, temas que puedan abordarse a lo mejor de una forma muy simple, muy ágil, que no se queden a veces ahí en el esquema totalmente jurídico y que a veces la gente no puede interpretar o se queda con muchas dudas. Creo que esa será una buena finalidad en tu programa. Te felicito por este nuevo espacio y pues adelante, yo a tus órdenes. Muchísimas gracias, sabíamos que contábamos con tu participación y la disponibilidad. Sin duda es importante. Y bueno, Lic, estamos en el mes de septiembre, un mes importante, en donde pues se prevé el mes de septiembre como el mes del testamento. Platícanos un poco del por qué, la importancia y por qué en el mes de septiembre esta necesidad de implementar el programa del mes del testamento. Sí, Rubén, fíjate que surgió en el año 2002 con una iniciativa incluso de diferentes gobiernos estatales con gobierno federal, con la finalidad de que ante la perspectiva de que las sucesiones que se llevaban en el país eran prácticamente muy largas, tediosas, una inseguridad total, se dijo, bueno, ¿por qué no apoyar a la gente para efecto de que a través del testamento puedan tener mayor certeza las familias y no estén al vaivén de lo que puede suceder en un intestamentario, en conflictos familiares? De ahí que se ponen de acuerdo gobierno de los estados con gobierno federal y hay un convenio que se celebra desde el año 2002 precisamente con participación de los gobiernos de los estados, la Secretaría de Gobernación a través del Archivo Nacional de Avisos de Testamento y el Archivo General de Notarías de cada uno de los estados. Las finalidades que ha traído este programa ha sido básicamente reducir los costos, generar certidumbre, y esto tiene que venir de la mano con varias partes involucradas además de gobierno. El testamento que se está promoviendo es uno de los diferentes testamentos que previene la ley, que es el testamento público abierto, ese en donde interviene el notario precisamente en el auxilio para la redacción y confección de los instrumentos para que la ciudadanía lo vea de una forma muy simple. Yo tengo la intención de hacer un testamento, voy, le cuento al notario qué es lo que quiero realizar, el notario recoge la voluntad, la interpreta y confecciona el testamento. No le debe de ser complicado a la gente precisamente cómo desarrollarlo. Trae la ventaja económica porque hay una reducción en los costos. No en todos los estados de la República es el mismo costo de los testamentos. Hay diferentes aranceles. Es correcto, efectivamente, es diferente en la Ciudad de México que en Monterrey o que en cualquier otra entidad o lugar del país, y los costos son diferentes. Para el caso de Querétaro, este año quedó en 1,550, ya con IVA y todos los impuestos, la cuestión fiscal resuelta. Pero hay un beneficio extra. La gente que trabaja en el sector salud,
acreditándolo con su identificación, con una credencial que así puede exhibir, tienen un costo preferente de 1,160 pesos. 1,160 pesos para el sector salud. ¿Esto obedece a la situación que vivimos? Claro, evidentemente es una especie de apoyo para ellos, que han visto, yo creo que más negra su suerte un poquito con esta situación. Bueno. Platicábamos hace unos momentos, el mes del testamento había ido con un decremento en el otorgamiento de las personas al paso de los años, menos personas se acercaban. Sin embargo, esta situación tan especial que se está viviendo en todo el mundo ha provocado un fenómeno curioso que desde los primeros días de la apertura del programa la gente se ha acercado, ha visto como una realidad ese hecho jurídico que para nosotros lo conocemos como la muerte y que trae una serie de consecuencias y detonantes para la población como algo real. Como algo que va a suceder y que nos puede suceder en todo momento. Sí, sin duda, ¿no? Y bueno, esta situación ha hecho entonces despertar la conciencia para que el trascender no deje un problema al momento de dejar un legado y para que las familias sigan unidas, ¿no? Porque es importante plasmar la voluntad y poderla ejercer a través de un testamento, y esto se hace únicamente a través de un notario. En el caso del testamento público abierto, así es. Reciben la guía y la asesoría directamente de cualquier compañero notario para efecto de poder determinar de la forma más adecuada para el testador y para su familia el cómo disponer de esos bienes. Como bien lo dice la ley, bueno, pues el testamento al final del día es una declaración de qué quiero que pase con mis bienes para después de que yo falte. Y ahí un pequeño paréntesis, de repente vemos gente que se nos acerca y nos dice, es que ya le heredó en vida, ¿no? Ese término tan coloquial y erróneo que es el heredar en vida. Cuando una persona dispone en vida, pues nos queda claro que es una donación, pero esa donación muchas veces sí atiende a una idea que tiene la persona de que algo que él formó en su vida lo desea transmitir precisamente como algo de lo que era su herencia. Son los momentos en donde con mayor razón deben de hacer testamento, como algunos otros que a lo mejor platicaremos ahorita. ¿Por qué? Porque en el momento en que hacen una disposición vía donación, en ese momento la persona que recibió la donación no ha salido de la herencia, es decir, vuelve a entrar en la repartición. Y la idea es que se eviten problemas entre la misma familia. Lo recomendable, si yo como padre quiero darle en vida a algún hijo, lo hago a través de una donación, pero hago un testamento para efecto de aclarar qué sucede con el resto de mis bienes. Es una de las confusiones muy tremendas que existe con el quiero heredar en vida, ¿no? Entonces es una donación, es uno de los puntos importantes a hacer un paréntesis. Para que no se generen confusiones, ¿no? A la vez la voluntad en vida es una y tiene un término jurídico distinto a la voluntad que será plasmada en un testamento. ¿Qué requisitos necesitarían? O antes de los requisitos, amigo, ¿todas las notarías trabajan los mismos precios? ¿Todas las notarías están atendiendo en el mismo sentido? ¿O depende de la notaría? Porque se establecen incluso hasta horarios especiales para este mes del testamento. Está estandarizado. Hay un acuerdo y el acuerdo se transmite precisamente en todo el colegio de notarios del estado de Querétaro a efecto de que sea un costo uniforme en todas las notarías. Ya sería el de 1,550 para el público en general, un testamento de los que llamamos testamentos universales. Probablemente haya una persona que necesite un testamento en unas condiciones muy diferentes, a lo mejor una confección mucho más compleja y probablemente pueda tener algún ajuste en el precio, ¿no? Pero serían como que la excepción. Y el costo que comentábamos de 1,160 para la gente que trabaja o labora precisamente en el sector salud. Sí. Creo que, y seguramente coincidiremos de que no hay una edad recomendable para hacer un testamento, pero creo que cuando ya generas un patrimonio tienes que plasmar una oportunidad o una voluntad para hacer esa transmisión en el momento en el que no estés. No estamos hablando al momento de dar de muerte, ¿no? Sino de tener una certeza para que las cosas caminen bien. Fíjate que es un comentario muy interesante, ¿no? ¿En qué momento yo debería de hacer mi testamento? Y es algo de lo que a veces nos causa incertidumbre como personas, ¿no? Hasta que
tenga familia o estoy muy joven, ahorita ¿para qué lo hago? Lo haré cuando sea más grande. Pues esperemos tener los momentos, ¿no? Lo recomendable sería desde que empezamos a tener precisamente algún bien que forme parte de nuestro patrimonio o en el momento en el que yo tenga familia, porque además de precisamente transmitir mi patrimonio o dar cumplimiento a deudas o a pendientes que yo tuviera, también puedo decir en un momento dado quién quiero que cuide a mis hijos si llegamos a faltar los padres, a través del nombramiento de un tutor testamentario que puede hacerse precisamente en este instrumento. ¿A partir de cuándo? Desde los 16 años lo permite la ley. Entonces, en cualquiera de estos momentos sería lo más recomendable para poder hacerlo. Incremente patrimonio o lo empieza a formar o desde que empiezo a tener familia. Desde la familia, el tutor testamentario, una figura importantísima, ¿no? Porque encontramos muchos jóvenes que sí tienen un patrimonio, pero también, a lo mejor antes de tener un patrimonio, también tienen familia. Es correcto. Y es correcto. Esa circunstancia creo que es sumamente interesante y que también tenemos que tomar en cuenta. Esto sucede, ¿qué sucede en la parte en la que jóvenes tienen familia pero no están juntos? La pareja no está criando al menor y tienen una custodia compartida. ¿Se puede determinar en un testamento también la custodia o la tutoría del menor? Vaya, al final del día, efectivamente, quien tenga la patria potestad son los que podrán tomar las decisiones correspondientes. En términos generales, la patria potestad es difícil que se pierda, que se le retire a ambos padres, sin embargo, sí es una posibilidad, pero de quien tenga la patria potestad puede dejar la disposición correspondiente. Lo que queremos evitar con que en el testamento se prevea al tutor es que efectivamente entren las reglas legales y que el menor empiece ese peregrinar acudiendo precisamente a buscar a familiares de uno, a familiares de otro, para efectos de quién lo va a cuidar, ¿no? Entonces la idea es de que si yo tengo confianza en alguien muy concreto de mi familia que sé que ha querido a mi hijo, sé que puede ver por él, pues nombrarlo de forma directa, en lugar de que entre el mecanismo legal y que a lo mejor se quede con una persona que yo no considero la apta para que pueda cuidar tanto de él y como del patrimonio que le pudiera yo dejar. Excelente, es una parte en la que debemos de pensar en cada momento, ¿no? Y sobre todo con los menores. Bien, Milik, pues se nos agota el primer espacio, tendremos 2 espacios más para seguir platicando y esperemos seguir estando de su agrado para todos ustedes y pues nos vamos a un corte comercial, regresamos en un momento más a tu espacio legal. Arrancar bien este mes de septiembre, Grupo Trejo apoya tu economía y pone varios artículos con grandes descuentos como son: adhesivo La Peña con un 10% de descuento, cemento Patria a solo 138 pesos, la línea de pintura Ultracolor en esmalte y acrílica con un 10% de descuento, Austromex en los modelos 733, 778, 744 y 2011 con un 10% de descuento, la línea de Ticino en sus secciones Forza y Modus con un 25% de descuento. Espuma Fisher 300 mililitros a solo 66 pesos. El silicón Fisher de 280 gramos a solo 57 pesos. Las bombas para alberca marca Evans con un 20% de descuento. Y el generador de 7200 watts con un 10% de descuento. Grupo Trejo, celebrando el orgullo de ser mexicanos. Ahora come las mejores delicias del mar en la comodidad de tu casa, con nuestro servicio a domicilio sin costo extra. Concretos La Peña.
Somos parte de Grupo Trejo. Ahora come las mejores delicias del mar en la comodidad de tu casa, con nuestro servicio a domicilio sin costo extra. ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Nieves, soy estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas y estoy muy entusiasmado de poder participar en este proyecto que contempla la participación de los jóvenes, ya que, como decía San Juan Bosco, no hay jóvenes malos, sino mal orientados. Los esperamos. Muy bien, amigos, estamos de regreso con ustedes en tu espacio legal. Y pues continuamos con nuestro invitado especial y padrino de este programa, licenciado Omar. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación y estar con nosotros. Pues seguimos platicando con ustedes de la necesidad de testamento. Ya hemos visto en qué casos, dónde puedes hacerlo, costos y por qué la necesidad de hacerlo en septiembre y desde cuándo vienen realizándose estas actividades. Una situación importante: ¿por qué no hacerlo o en qué casos surge el temor para no hacer un testamento? Fíjate que es algo muy común, la gente se lo pregunta y todo, yo creo que todo el mundo nos lo preguntamos, ¿no? Hay un hecho cierto en la vida que va a ser la muerte, ¿sí? Pero es algo que no tocamos, nunca platicamos. Difícil, es un tema ¿no?, tabú, de abordar. muy, muy complicado. No llegamos un día después de trabajar a casa y decir, oye, voy a platicar, si mañana me muero, quiero que hagan esto, ¿no? Seguramente muchas veces ni siquiera lo abordamos. Es un tema tabú. Sí, tabú. ¿Qué dice la mayoría de la gente? Y sobre todo en nuestro medio, que tenemos gente mayor de edad, con unas ideas muy arraigadas, unas ideas donde esos temas no se tocan. A lo mejor una generación un poco más joven donde dice, no, yo ya vi que tal familia tuvo un problema, la otra familia tuvo otro problema. Por favor, papá, haz un testamento. Por favor, abuelito, hagan un testamento. No queremos que nos estemos peleando como tal familia o como tal familia. Sin embargo, las ideas a veces son complicadas, ¿no? Es también un poco de idiosincrasia, un poco de estar platicando, de cómo nos llevamos en la familia. ¿Cuáles son algunas de las principales causas? Yo he considerado 4 principales. 1, el temor natural de pensar en la muerte. Yo creo que nadie nos gusta tocarlo. Ahora habíamos platicado que por la pandemia es un tema un poco más real. Más palpable, ¿no? Exacto. Otro punto es la falta del conocimiento. ¿Cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Será muy complicado? Y muchas veces me ha pasado que después de terminar un testamento la gente me dice, no pensé que era tan fácil. Simplemente vine, di mis datos generales, me identifiqué, señalé quiénes son mis beneficiarios y listo. O sea, era muy sencillo, ¿no? Muchas veces a ver el radio, la televisión, las novelas, la película, nos da una idea totalmente equivocada de qué es y cómo funciona. Eso es una circunstancia que pasa, yo creo que en el país. Estamos muy influenciados por la televisión y sobre todo esa parte de las telenovelas que generan confusión. Vemos incluso juicios, ahora ha cambiado, ¿no? Pero hacen todo un teatro que nada que ver con nuestras circunstancias legales. Hace un poco había un programa, ¿no? Incluso legal, que decía uno, wow. La doctora Polo ahí. Fíjate, tengo otro punto, la desidia. Es algo muy común, ¿no? Mañana lo hago, el mes que entra, en el próximo septiembre, ya se me fue este septiembre. Bueno, si tuviéramos la certeza de cuándo vamos a faltar, pues voy 2 días antes, ¿no? O 3 días antes, o una semana antes. No sabremos cuándo ocurra ese hecho. Y finalmente, la indecisión. Es increíble que muchas veces la gente, cuando toma la decisión de querer ir a hacer el testamento, llega, tiene una idea y empieza la angustia. Empieza la angustia en esa indecisión de ¿cómo lo hago? Me preocupa que si lo dejo de esta forma se pelee ahora esta otra parte de mi familia. Si le dejo a uno, el otro se va a enojar. Y a veces esa indecisión deja con tal incertidumbre al mismo testador que a veces lo más recomendable es no haga el testamento en este momento. Tranquilícese, ponga en orden a lo mejor algunas ideas, algunos supuestos y con un momento de mayor claridad otórguelo, ¿no? Si otorgar el testamento en un momento de claridad puede ser complicado, sobre todo para algunas personas con este grado de indecisión, ahora imaginémonos que lo hicieran cuando le dicen a la persona, usted tiene una enfermedad terminal, usted está grave, básicamente todo su esquema se mueve y probablemente la idea de cómo va a ser el testamento no sea de la forma que en realidad quería.
Un ejercicio que le comento a mucha gente que se acerca a hacer el testamento, que ha resultado muy sano, es imagínense que el día de hoy voy a faltar. Hoy, en este momento, ¿cómo puedo dejar protegida a mi familia? ¿Cómo puedo agradecerle a quien me ayudó? ¿Cómo puedo resolver a lo mejor el ayudar a quienes de mi familia lo necesitan? Si hoy faltara, y creo que respondiendo a esa pregunta sería la mejor forma de hacer el testamento para la persona. Al final del día, el testamento va a provocar para quien lo hace tranquilidad, precisamente decir que deja un instrumento que a su familia le apoyará, le ayudará, le servirá, y para los beneficiarios evidentemente les dejará tranquilidad de qué era lo que quería el familiar. Creo que eso es algo de lo más importante. Si hoy falto, ¿cómo quisiera hoy que se transmitieran mis bienes? Si me empiezo a angustiar, lo que va a pensar un heredero, lo que va a pensar el otro, que se van a pelear, que no le va a gustar, que a lo mejor lo va a impugnar, nunca vamos a hacer el testamento. Entonces creo que ese es uno de los ejercicios más sanos para poder hacerlo. Sí, claro, y además es una voluntad, ¿no? Una de las voluntades que tenemos el derecho de transmitir. Pero además, ¿cuántas veces puedo cambiar mi testamento? Todas las veces. Todas las veces. Mi voluntad puede ser cambiada las veces que quiera, pero no todas las veces pueden coincidir en el mes de septiembre. Exacto, es decir, al final del día puede ser en cualquier momento. Yo creo que en el momento en el que uno se sienta a lo mejor con esa pequeña angustia y esa pequeña inquietud de decir, creo que tengo que hacer esto para mi familia, que a veces lo que más influye son hechos externos, ¿no? A algún miembro de la familia, un tío, un primo, un amigo le pasó y veo cómo están sufriendo, lo que están batallando. Creo que a veces son los momentos más claros que nos mueven a decir, bueno, tengo que hacerlo. Y para los que lo hemos hecho, una vez de que lo hacemos, se siente un poco de tranquilidad y decir, bueno, si hoy me voy, creo que he dejado un instrumento que les puede ayudar a mi familia. Sin duda. Y además, bueno, si una persona de la tercera edad quiere hacer su testamento, ¿tiene que ir acompañada por alguien? ¿Puede ir solo? ¿En qué circunstancias se estaría manejando esta situación en las notarías en estos casos? Vaya, el esquema general es que tenga plena capacidad para poder disponer, para poder expresarse. Sin embargo, tampoco es limitante para que alguna persona que a lo mejor no sepa leer y escribir, una persona que a lo mejor ya traiga una debilidad visual o que traiga alguna otra limitante que no sea la capacidad en sí misma, pues pueda otorgar el testamento. La ley prevé que ante esos casos de una debilidad visual o que no escuchan bien, no sabe leer y escribir, puede haber la presencia de dos testigos que puedan estar precisamente atestiguando bajo una mecánica que la ley previene. Uno de los testigos lee nuevamente el testamento y otra persona firma su ruego para efecto de hacer la combinación que la ley expresa para que el testamento salga sin ningún problema. Pueden hacerlo sin ningún problema siempre y cuando evidentemente la capacidad no esté mermada. Testigos que no formen parte de los herederos o pueden ser parte también del testamento. Es correcto, no pueden ser parte de la familia, toda vez de que se podría presumir que están influyendo de alguna manera en el testador. Muy bien. Excelente. Además, si hay un matrimonio, parte que creo que primordial, interesante, que también se tiene que reflexionar, y se generó un patrimonio entre ese matrimonio, hay quien ya está pensando plasmar su voluntad ante el notario, pero la otra parte no tiene esa intención dentro del matrimonio, pero ambos lo generaron y una sola parte puede acudir. En estos casos, ¿cómo se da la situación? Fíjate que eso es muy importante y creo que es algo que prevalece en nuestro medio, en el sentido de que la gente que se casaba por tradición más que por una asesoría verdaderamente legal, ni siquiera sabían que era una sociedad conyugal o que era una separación de bienes cuando contraen el matrimonio, para efecto de poder determinar si está compartido o no está compartido, o cómo va a funcionar esa sociedad conyugal, o ahora el nuevo sistema que tenemos de mancomunidad de bienes para efecto de los que no han contraído matrimonio pero ya viven juntos y tienen familia. Yo creo que podemos partir de un primer principio. Yo dejo un testamento de aquello de lo que sí pueda disponer, de aquello que es mío. ¿Y qué es lo que es mío? Bueno, es mío lo que yo he adquirido, pero si he contraído matrimonio o si vivo con otra persona y tengo familia en un sistema nuevo que ahora es de mancomunidad de bienes, pues los bienes van a estar compartidos. Y al estar compartidos,
en ese momento, si yo dispongo de la parte que a mí me toca y yo no dispongo de la parte que tiene mi cónyuge o mi pareja en el segundo caso. ¿Qué quiere decir esto? Si estuviera en sociedad conyugal, por ejemplo, yo dispongo nada más del 50%. Mi cónyuge dispondrá de su 50%. Y la mayor confusión se genera cuando los títulos de los bienes muebles o inmuebles están solamente a nombre de uno de los dos. Entonces pareciera ser que solo uno es el titular cuando en realidad están compartidos. Y habría que analizar una serie de reglas patrimoniales con relación a la sociedad conyugal, si efectivamente otorgaron capitulaciones, si no las otorgaron, si en un momento dado los bienes que fueron aceptados por una herencia o por una donación están compartidos, no están compartidos, que son las dos excluyentes básicas, donde no forman parte de la sociedad legal, lo heredado y lo donado. Pero a lo mejor en unas capitulaciones matrimoniales tomamos la decisión que sí, que también las compartimos. Entonces eso es un tema que abordamos de forma individual con cada pareja o con cada matrimonio para poder asesorarle, y probablemente en la mayoría de los casos es que ambos tienen que hacerlo, pero lo hacen de forma individual. No pueden coincidir en el otorgamiento simultáneo ambas personas. Los testamentos son individuales, cada uno de ellos lo otorga. Y normalmente lo que hacemos en la práctica es pasarlos por separado, porque hay casos en donde en una pareja uno dice yo quiero para tal hijo y la otra pareja dice para tal hijo, ¿no? El caso de coincidir al mismo momento se entiende que puede estarlo influenciando o lo está pellizcando, le dice te dije que así, ¿no? Pasan de forma individual, tratando de respetar. Que se quedó a vivir en casa y circunstancias muy particulares dentro de familia que se tienen que resolver, pero se recibe un apoyo de asesoría en las notarías, ¿no? Y por parte de los notarios que, bueno, conocen todos estos temas y los han vivido. Claro. Sin duda, un tema sumamente interesante, amigos. Creo que no podemos esperar a que nos llegue la tercera edad para ir planeando nuestro testamento. Sin duda, seguimos aquí con ustedes. Nos vamos a ir a un nuevo corte comercial y regresamos en el último bloque. Con impermeabilizante Ultracolor, solo limpia, sella y aplica. Así de fácil acabas con las goteras. De venta exclusiva en Central Ferretera Trejo. Hola, ¿qué tal? Soy Jessy Montes, soy licenciada en diseño gráfico y formo parte de este grupo de jóvenes comprometidos con ustedes y con este espacio que se nos brinda para poder abordar temas de su interés. Únete. Juntos somos Compromiso Joven. Ahora come las mejores delicias del mar en la comodidad de tu casa, con nuestro servicio a domicilio sin costo extra. Concretos La Peña. Somos parte de Grupo Trejo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Karen Hernández, tengo 27 años, soy asistente educativo, entrenadora personal certificada y una mujer emprendedora. Actualmente tengo una tienda de suplementos deportivos y formo parte de Compromiso Joven. Juntos somos Compromiso Joven. Amigos, estamos nuevamente de regreso en este tercer bloque para seguir participando con nuestro invitado especial y padrino de tu espacio legal. Pues continuamos con el tema del testamento. Sin duda el tema sigue dando mucho para un buen rato y pudiéramos hacer hasta otro programa, pero creo que estamos abarcando lo trascendente y en lo que debemos de pensar al momento de solicitar nuestro testamento. ¿Qué formas de hacer el testamento se dan y cómo se dan, Rick? Vaya, en este caso, del que hemos estado platicando en esta tarde-noche, es precisamente el testamento público abierto.
La ley dice que de los diferentes testamentos el público abierto es aquel que se redacta por el notario cuando acude precisamente el testador a expresar su voluntad. ¿Y qué es lo que expresa o cómo lo hace? ¿Cuál es la dinámica que se sigue? Seguramente en todos los despachos notariales tienen una guía, tienen un formato, tienen un formulario donde va a ir basando sus datos generales, la información del testador, quiénes son sus padres, con quién se casó, cuántos hijos tiene, si hubo un primer, segundo, tercer matrimonio o si tuvieron hijos que a lo mejor no en el matrimonio de forma previa o durante. Lo importante es que la información general de la persona quede plasmada, quién es. Con una finalidad doble de identificarlo y otra de que se identifique y se individualice de otra persona que se pueda llamar igual, porque va a una base de datos nacional para efectos de que no haya otras personas con un nombre semejante. Al momento de que se plasman esos datos generales, vienen unos apartados en donde la gente nos establece, bueno, quién quiero que sea mi beneficiario. Y aquí vale la pena aclarar que hay dos tipos de beneficiarios en términos generales. Unos que son beneficiarios en términos universales, lo que les llamamos herederos, y hay otros beneficiarios en términos particulares que les llamamos legatarios. El ejemplo muy claro de uno y otro sería que yo no tengo pensado en específico algún bien o algún derecho para alguien y entonces digo que con relación a todos los bienes que integren mi patrimonio hasta el momento de mi fallecimiento, establezco como heredero o herederos a tal o a tales personas. Y un ejemplo de un legado es cuando voy haciendo una particularización. Es mi voluntad del testador, de que con relación a tal derecho o a tal bien, ese sea transmitido a favor de tal persona o de tales personas de forma muy concreta. La ley dará una serie de reglas de que los legados siempre se pagan primero y la herencia se paga finalmente al último, ¿no? Pero esa sería la primera idea, es decir, yo como testador, ¿cómo lo puedo hacer? Pues, ¿qué ha pensado? Es decir, ¿quiere señalar bienes en específico para personas en específico o su voluntad ha sido en términos generales? Sí, y también importante su voluntad de establecer una albacea, ¿no? Eso sí. Entra también dentro del testamento. ¿Y quién sería, fungiría como albacea? ¿Sería una de las primeras cuestiones en las que tendría que pensar? Sí, eso es importante, es uno de los elementos esenciales. Es la persona que va precisamente a dar cumplimiento a las instrucciones que deja el testador. Y es importante esta aclaración, dar cumplimiento a lo que el testador ha indicado. Porque en muchas de las ocasiones me ha tocado ver, incluso casi al terminar un testamento, alguna expresión del testador. Dejo como mi heredero universal a tal persona quien va a ser mi albacea, porque yo sé que él cómo va a repartir. Va a ser justo en la repartición. Cancelamos la idea en ese momento. Esa función. Así es. Si lo deja como único heredero, quién sabe si reparta, ¿no? Aquí lo esencial es, él va a cumplir lo que yo digo, ¿sí? Va a ser el representante dentro del procedimiento del fallecido, va a ser la persona que va a traer las facultades para poder concluir el procedimiento, llamar a los beneficiarios, sean herederos, sean legatarios, hacer el inventario de los bienes, pagar las deudas y hacer la aplicación de los bienes en su momento. Administra todos estos bienes y de esta forma, digamos, cumplirá su función. Una función muy compleja en muchas de las ocasiones porque tiene una serie de obligaciones complejas, está rindiendo cuentas, tiene que decirle a los herederos está pasando esto, está pasando aquello, si los bienes son afectados tiene que defenderlos en juicio, es una postura un tanto complicada. De mucho trabajo, responsabilidad, y es un administrador. Es correcto, e incluso la ley le establece un beneficio económico para en su caso. ¿Qué se les recomienda en el caso de los testamentos? Escojan a la persona que vean que tiene posibilidades, que tenga tiempo, que pueda a lo mejor consensar con el resto de los herederos. De repente me dejan, bueno, sí dejo como albacea a mi hijo que vive en Houston, ¿no? Híjoles, él tiene su vida allá, va a ser complicado que venga. Entonces, pensar en una persona que sí pueda desempeñar el cargo. Y tanto en los herederos como en el nombramiento del albacea, pensar en un sustituto, siempre es importante. Sustituto de albacea. Es correcto, igual que tanto de los herederos, ya sean bajo la vía de herencia o bajo la vía de legado, una persona que pueda nombrar en un segundo término por si no puede, por si se excusa, o llega a faltar, ¿no? En este caso, el albacea. Sí, porque es una circunstancia en la que también puede estar el albacea y pueda faltar o ya no tenga la capacidad
para poder ejercer esa función a la que se le solicitó, se le llamó en el testamento, ¿no? Es correcto. Complicadas circunstancias. ¿Y en qué casos puede el albacea perder ese cargo? O sea, una mala administración, Sí, es correcto. Aunque se haya hecho a través de testamento, se estaría perdiendo el cargo de albacea. ¿En qué casos? Sí, claro, por supuesto. Los casos graves son precisamente en la no rendición de cuentas, ¿no? La no rendición de cuentas es la sanción más grave, es precisamente que los otros herederos se pongan de acuerdo para tomar la decisión de una revocación. Y evidentemente, igual que como sucede ante el juez, también puede suceder en una testamentaría llevada ante notario. Entonces, sí, por eso decíamos que es una postura un tanto complicada ejercer el cargo de albacea. En la medida en la que la sucesión se lleve muy bien, pues vaya, todo fluye sin problema. En la medida que se empieza a complicar, se le recomienda al albacea que lo haga todo con punto y coma para no caer precisamente en esa responsabilidad, porque la remoción es simplemente un efecto de la responsabilidad que le va a generar precisamente el desempeñar de forma inadecuada el albaceazgo. Sí, y bueno, ya establecido lo del albacea, Lic, yo creo que sería interesante también y de interés para quienes nos escuchan y ven, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse un procedimiento testamentario, o sea, cuando hay testamento, en resolverse y hacer la repartición de los bienes que deja el fallecido? Ok, es una pregunta procesal interesante, sobre todo para todos los que nos dedicamos o podemos dedicarnos también al litigio, ¿no? El procedimiento sucesorio, cuando existe un testamento, da una doble posibilidad, además de que con la reforma de hace un par de años también el intestamentario, pero vaya, de forma muy concreta, habiendo testamento, se abre una posibilidad que existe ya desde hace algunos años de que se pueda tramitar de forma extrajudicial. Existen los dos caminos, pueden ser al mismo momento. Puede tramitarse en un juzgado con tiempos tradicionales de probablemente unos 9, 10 meses aproximadamente en concluir todas las secciones. Puede tramitarse también forma extrajudicial en despacho notarial, donde a través de un procedimiento simplificado que establece la ley procesal civil, basta con que los herederos concurran ante el notario, aceptan la voluntad del testador, sería un primer acto. Un segundo acto donde la albacea precisamente hace el inventario de los bienes, la protocolización del inventario, y un tercer acto, la aplicación de los bienes. En una forma muy resumida. En una forma particularizada, el acto número 1 le llamamos la radicación o de inicio de procedimiento sucesorio, donde comparecen los beneficiarios bajo un par de condiciones. Uno, que sean mayores de edad, ¿sí? Y que no tengan conflicto entre ellos. Existiendo estas dos condiciones, lo pueden tramitar extrajudicialmente. Extrajudicial. Ya no necesariamente se tiene que hacer la denuncia del testamento. Es correcto. Es correcto, evitaríamos ese procedimiento para que tengamos que esperar una sentencia de declaratoria de validez de testamento. Entonces, porque al final del día el efecto que trae esa sentencia es un reconocimiento de testamento. Y si los beneficiarios ante el notario declaran de que tampoco se oponen al mismo, el efecto para efectos legales sería exactamente el mismo. Sí, se me ocurre un caso muy extremo, que alguien tuvo una segunda vida en otro lugar, en otro estado, y testó a esa familia, y vino y testó también aquí, pero ninguno de ellos sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo se prevé esa circunstancia cuando no se hace la denuncia del testamento? Vaya, en la mecánica que existe tanto ante el juez como ante notario, se recaba el informe precisamente. Exactamente, a través del informe. El informe se pide al archivo de notarías. El archivo de notarías, que es la oficina encargada de gobierno del estado de concentrar los testamentos, sabría en dónde y cuándo se otorgó el testamento, pero efectivamente había un eslabón que no cerraba, que lo haya hecho en otro estado, que viviera en otro estado. De ahí de que surge precisamente el Registro Nacional de Avisos de Testamento, donde en una labor verdaderamente titánica ahí recabaron la información de todas las entidades del estado y las concentraron precisamente en ese archivo a nivel nacional. Y hoy en día, hoy por hoy, al momento de iniciar un procedimiento sucesorio testamentario o intestamentario, es obligatorio recabar el informe para tener la certeza de si existía una disposición.
y de repente aparecen disposiciones en otro estado de la República, ¿no? Exactamente, y ahí vienen a veces alguna que otra sorpresa. Interesante, porque se pueden dar voluntades así y bueno, vivir con una circunstancia que nunca se transparentó ni en un lugar ni en otro, ¿no? Es un caso muy extraordinario que no lo llegamos a ver. Muy bien, estamos terminando nuestro bloque. Yo creo que vamos a aprovechar el tiempo y que está aquí nuestro invitado especial y padrino para hacer un cuarto bloque. Pensábamos en este como el último, pero no. Vamos a tener un bloque más para poder cerrar, despedirnos y aclarar algunas últimas dudas. Muchísimas gracias. Seguimos en tu espacio legal. Arrancar bien este mes de septiembre, Grupo Trejo apoya tu economía y pone varios artículos con grandes descuentos como son: adhesivo La Peña con un 10% de descuento, cemento Patria a solo 138 pesos, la línea de pintura Ultracolor en esmalte y acrílica con un 10% de descuento, Austromex en los modelos 733, 778, 744 y 2011 con un 10% de descuento, la línea de Ticino en sus secciones Forza y Modus con un 25% de descuento. Espuma Fisher 300 mililitros a solo 66 pesos. El silicón Fisher de 280 gramos a solo 57 pesos. Las bombas para alberca marca Evans con un 20% de descuento. Y el generador de 7200 watts con un 10% de descuento. Grupo Trejo, celebrando el orgullo de ser mexicanos. Ahora come las mejores delicias del mar en la comodidad de tu casa, con nuestro servicio a domicilio sin costo extra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián Mejía, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública. Me da gusto compartir con ustedes este espacio de análisis y opinión en el cual esperemos tocar temas de su interés. Somos jóvenes convencidos de que la información, la opinión y la crítica fundamentada son importantes para entender nuestro entorno. Por ello somos Compromiso Joven. Juntos somos Compromiso Joven. Ahora come las mejores delicias del mar en la comodidad de tu casa, con nuestro servicio a domicilio sin costo extra. Estás viendo Canal 20, Chequevisión. Muy bien, amigos, estamos de regreso en nuestro último bloque y nuestro primer programa de Tu Espacio Legal. Agradeciéndole nuevamente a mi amigo el notario, el licenciado Omar Alejandro, su participación el día de hoy. Además, quiero comentarles que este espacio también se hace sinergia con Canal 20, con nuestro amigo Iván y con el Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, capítulo Cadereyta de Montes. Un espacio en donde hemos generado una constante capacitación para los abogados de nuestra zona y la defensa de la defensa. Les platico que la defensa de la defensa ha rendido frutos porque el Poder Judicial del Estado de Querétaro nos ha escuchado, cuando hemos tenido la necesidad de que nos hagamos escuchar en esas instancias. El presidente del tribunal, el licenciado Cervón, ha sido muy perceptivo ante las necesidades que hemos tenido en la zona
Hay muchísimo trabajo en los juzgados y muchas necesidades, y particularmente en este distrito judicial con Cadereyta, pero ha sido perceptivo y ha habido apoyo. El colegio en el estado, a través del licenciado Fiel, nuestro presidente estatal, también ha sido perceptivo y nos ha apoyado, nos ha vinculado y hemos generado algunas otras necesidades y resuelto algunas otras necesidades que han tenido los litigantes. Ojalá pudiéramos resolverlas todas, pero es la intención de la colegiación. Y una vez que ya hemos platicado también del colegio y decirles que este programa se hace en sinergia con el Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, continuamos con nuestro tema, con nuestro invitado especial. Bien, Milik, pues en este último bloque, ¿nos podrías hablar sobre las sustituciones, los herederos sustitutos, en qué casos se dan o por qué se dan? Sí, fíjate que es un tema de previsión al final del día, porque muchas de las ocasiones llega la persona con la intención de hacer un testamento y a veces ya llega con una idea muy fija diciendo mis herederos o mis beneficiarios van a ser tales personas bajo tal esquema. Pero en esa cultura de la previsión se les pregunta inmediatamente, bueno, oye, ¿qué sucedería si esa persona que usted pensó pudiera no recibir la herencia? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, en esa previsión de que probablemente está pensando de que usted falta, pero también puede faltar a quien usted está indicando. No sabemos quién sea el que llega a faltar primero. En un esquema de línea de vida, pues probablemente nuestros descendientes sean los segundos en faltar, pero podría llegar a suceder. Y además existen varios casos, 3 muy particulares, en los cuales una persona que yo he pensado que sea mi beneficiario podría no recibir la herencia. El caso genérico de la premoriencia o la premuerte, ¿sí? En algunas legislaciones se previene de que efectivamente no hay herencia para esas personas, en algunas legislaciones sí se previene. Lo importante sería tener previsto en mi testamento que si mi beneficiario fallece antes que yo, ¿quién sería el sustituto? Otro caso donde se podría requerir un sustituto sería el caso del repudio, es decir, si mi beneficiario no le interesa, llevamos una fricción, ya uno así yo lo instituyo heredero y el heredero dice no, a mí no me interesa, repudio la herencia, entonces ¿quién será ahora el beneficiario? Es un segundo caso en el cual podría entrar un sustituto. Y un tercer caso pues podría ser en los delitos graves. La ley contempla como una sanción directa la imposibilidad de heredar en el caso de que una persona, habiendo sido nombrada beneficiaria en un testamento, comete un delito con quien lo ha dejado como beneficiario y en ese momento pierde el beneficio de la herencia. El beneficiario sustituto, ya sea heredero o legatario, ahí es donde entraría. ¿Quién puede ser? Quien quiera el testador. La idea es de que siempre haya un sustituto. El ejemplo claro a veces son los matrimonios donde se dejan recíprocamente. Si yo falto, quedas tú cónyuge y a su vez yo quedo. Pero ¿y si los dos faltamos? ¿Quiénes serían? Bueno, pues ponemos nuestros hijos y ahí tenemos el claro ejemplo de la sustitución. O si dejo a mis hijos y algo le pasa a cualquiera de mis hijos, ¿quiénes serían sus sustitutos? A lo mejor decido, bueno, los propios hijos de ellos, mis nietos. O probablemente diga, no, ellos entre ellos mismos. Ahí cada padre tendrá una forma de decidir completamente diferente, probablemente, ¿no? En esas circunstancias. Y tocas un tema interesante. ¿Qué pasa con la ingratitud? O sea, se tomó en cuenta en el testamento a un hijo. Y pues, ese hijo tomó un mal camino, se portó mal con quien le está heredando, con su papá, quien es el que está testando. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se mantiene un testamento? ¿Subsiste esa voluntad? Sí, es correcto. De la ingratitud. Sí, subsiste, sí, porque al final del día es la voluntad. Él tendrá las razones del por qué lo ha instituido como heredero. Cosa diferente que pasa en las donaciones, ¿no? En las donaciones, cuando se da una donación y se da el caso de la ingratitud porque no lo apoyo y ha caído precisamente en un estado de necesidad, yo puedo pedir la reversión de la donación. En el caso de la herencia, no, al final del día él tuvo una decisión del por qué estableció precisamente ese beneficiario y tendrá que respetarse esa disposición. Se tiene que respetar porque muchas veces en el caso en el que se impugnan los testamentos, ¿por qué le heredó? Claro. Si se portó mal con él, no lo atendió, yo me hice cargo y no entré en la voluntad de su testamento. Son circunstancias que se presentan continuamente, ¿no? Sí, es un tema muy interesante esa parte porque en más de una ocasión alguien ha preguntado
pero ¿por qué le dejó? Si a mí ya me había contado otra cosa, si él nos había dicho algo distinto, ¿por qué el testamento apareció en esos términos? Vaya, es una decisión muy particular del testador, el por qué toma la decisión de dejar el testamento en esas circunstancias. También es muy cierto que puede ser que no le dio tiempo de cambiarlo. A veces hay gente que tiene su testamento hecho hace 5 años, 10 años, 15 años, cuando las condiciones son distintas. Decíamos en un blog que, bueno, si hoy falto, ¿cómo lo hago? Bueno, ¿cómo te sientes tranquilo que hoy efectivamente ayudas a tu familia? Pero a lo mejor esa circunstancia cambia. Lo hago de una forma cuando mis hijos son chiquitos, lo hago de otra forma cuando a lo mejor están estudiando, cuando a lo mejor ya se casan y empiezan a formar su familia, cuando veo que les gusta este negocio o este otro negocio. ¿Por qué los dejo a lo mejor con el negocio mercantil de la tienda cuando no le gusta, ¿no? Y a él le gusta a lo mejor otra cosa. Es decir, cuando ya voy viendo incluso sus preferencias, sería el momento de hacer siempre los cambios. Por eso lo pueden cambiar todas las veces que quieran haciendo esos ajustes. Eso implica que, bueno, ya lo hice, me siento tranquilo, pero en esa responsabilidad probablemente tenga que estarlo ajustando cada vez que las condiciones de mi familia cambien. Sí, pero ya rompió esa barrera del temor de hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Ya es más sencillo también expresar la voluntad. Es como Por el maratonista, ¿no? Cuando rompe la barrera de los 38 kilómetros, ya llegar a los 42 es sencillo, ¿no? Entonces se da esa situación. ¿Y qué pasaría con alguien que ha sido sentenciado y que se consideró dentro del testamento, sentenciado por delito grave, algún delito grave? Si es en contra del testador, automáticamente perdería el derecho a la herencia. Si es de otra naturaleza, no tendría ninguna repercusión. Cometió el delito entonces contra el testador, pierde esa oportunidad o ya no sería parte de la voluntad que se plasmó en el testamento. Pasaría al resto de los contemplados. Claro, porque se entendería que si no tiene sustituto, regresamos al problema de la sustitución. Efectivamente, si no tiene sustituto en cualquiera de estos casos, viene el problema de que se tiene que abrir la sucesión intestamentaria porque yo no previne. Y puedo llegar al caso de tener una sucesión testamentaria respecto de unos bienes y derechos y pueda tener una intestamentaria respecto de otros bienes. Entonces la idea es que eso no suceda, la idea es resolver precisamente en un solo documento las inquietudes que trae el testador. Por eso se prevé la sustitución. Claro, ¿no? es de previsión al final del día. Previsión totalmente, para que no se presenten esas circunstancias, porque si no, dilataría otra vez. Claro, y no sirvió de nada, que era lo que yo quería, era ayudar a mi familia. Muy bien, pues creo que tenemos todavía para platicar muchísimo más con ustedes sobre el testamento, pero creo que también es importante acercarse con el notario de su confianza y sin duda, bueno, en Cadereyta tenemos a alguien de mucha confianza y pueden acercarse con el licenciado Omar Alejandro, que nos comparta en dónde está ubicado, qué otros servicios puedes obtener dentro de la Notaría 1, con quiénes puedes acudir y en qué horarios y algunos otros servicios que nos puedas brindar ahí en la notaría. Gracias, muy amable. Estamos ubicados en la calle de Francisco y Madero número 7, centro, atrás de la presidencia municipal. Las puertas están abiertas evidentemente para todo tipo de consultas. Hay un convenio a nivel nacional donde las consultas a los notarios no tienen ningún costo. Pueden acercarse la gente, hacer las preguntas con relación al testamento o cualquier otro servicio en donde la gente sienta la seguridad en relación a sus bienes, a su patrimonio, cómo hacerlo. El caso más clásico, una transmisión inmobiliaria, cómo transmito un bien, qué me toca pagar, qué debe de pagar la otra parte, etcétera. Sumamente recomendable antes de cerrar un trato, antes de hacer una oferta de una transmisión de un bien, qué me toca pagar, qué le toca pagar a la otra parte, ya que son los problemas que principalmente se devienen siempre entre las partes. Sí. O a veces llegan siempre con los tratos ya cerrados, los tratos ya hechos, ya liquidados, y como están las nuevas leyes, las nuevas disposiciones fiscales sobre todo, hay que tener mucha previsión de hacer las cosas de la forma más correcta posible. Entonces las puertas están abiertas, las consultas no se cobran, y adelante, la gente que quiera, con todo gusto estamos para atender. ¿Horario? Horario de 9 a 5 corrido. 9 a 5 corrido. No comen ahí en la notaría. Por ahí hacemos algún espacio donde se van escapando uno a uno. Dando sus turnos, ¿no? Tenemos un número de WhatsApp que ahora está de moda, sí. Para lo mejor una consulta, una cita así rápida, es el 441-204-3395.
Sí, por si alguien está interesado, puede mandarnos un mensaje y se habilita la cita y el horario. Notaría número 1. Así es. ¿Hay 2 notarías en Cadereyta de Montes? Se abren por cuestión legal cierto número de habitantes, se van abriendo los despachos notariales. En este momento, pues hay 2 notarías con 2 notarios titulares cada una de ellas. Está su servidor, el licenciado Omar Alejandro, tengo como notario titular a la licenciada Erika Alejandra Hernández Garfias. En la notaría número 2 está el licenciado Héctor y el licenciado Alejandro Pedraza, también como notarios titulares. Un saludo a todos ellos, amigos también de su servidor y conocidos en toda la zona también. Sí, es el notariado, creo que se ha capacitado, el notariado queretano, creemos que tiene la capacidad de respuesta para atender a las necesidades que tenga la gente, con mucha responsabilidad sobre todo para toda la gente que acuda con nosotros. Muy bien, Lick, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Saludos o algún mensaje? Termino con uno que normalmente cuando me preguntan algo de testamentos, concluyo una pequeña oración. El testamento es un asunto de responsabilidad. No importa cuánto patrimonio tengamos, puede ser muy grande, puede ser muy pequeña. La sucesión se va a dar, la transmisión de bienes se va a dar con y sin testamento. Pero seguramente los que sean los beneficiarios, los que nos sucedan, nos agradecerán que haya un testamento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer, de verdad, escucharte todos estos comentarios que se han hecho el día de hoy y siempre pues, agradecerte tus conocimientos, que nunca has sido egoísta en compartirlos con todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Yo también ya me siento en casa porque es continuamente la invitación aquí con Iván en la que estamos participando. Y a ustedes, sobre todo, muchísimas gracias por vernos. Estaremos cada semana participando en tu espacio legal. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Estás viendo Canal 20, Chequevisión.